Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos para su formación en la licenciatura en Derecho impartida por la Universidad Valle Dorado en conjunto del Colegio Nacional de Profesores Certificados. A continuación, vamos a continuar con la segunda unidad de la asignatura Derecho de las Obligaciones. Bienvenidos. En esta unidad analizaremos los siguientes temas. Estudiaremos la clasificación de los contratos. Analizaremos la estructura de los contratos, sus partes, el preámbulo, la declaración, las cláusulas, la aceptación. Estudiaremos la declaración unilateral de la voluntad como fuente de la obligación, enriquecimiento ilícito, gestión de negocios y hechos ilícitos. Bien, vamos a dar inicio con esta sesión. Ok, clasificación de los contratos. Vamos a ver la siguiente clasificación. Primero, vamos a ver qué son bilaterales. ¿Cuáles son los bilaterales? Son aquellos cuyos derechos y obligaciones son recíprocos para las partes. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, como mencionamos acá. En el contrato de arrendamiento, por ejemplo, tenemos dos partes. Este es el arrendador y esta es la arrendataria. El arrendador cede el uso y goce temporal de una cosa y la arrendataria se obliga a pagar por esa cesión de uso y goce temporal una renta. Muy bien, perfecto. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de contratos como los unilaterales. Se presenta cuando en este contrato una sola de las partes queda obligada. Ejemplo, en el contrato de donación. Vemos que el donante es el que va a tener la carga, es el que en un número determinado transmitirá el uso, goce y disposición de una cosa de forma completamente gratuita y la otra persona llamada donataria, la única carga que tiene en relación a este contrato es aceptar o repudiar la donación. Bien, siguiente punto. Es importante ahora revisar el tema de los contratos onerosos. Los contratos onerosos son en los que existen provechos y gravámenes que repercuten en ambas partes. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, en la cual tenemos que una parte llamada vendedora transmite el uso, goce y disposición de una cosa y otra parte llamada compradora paga una determinada cantidad que se hubiesen fijado por las partes. Muy bien, perfecto. Tenemos también el contrato gratuito, en la cual los provechos son para una sola de las partes. La otra parte tiene los gravámenes. Ejemplo, contrato de donación. Reiteramos, donante, vamos a tener aquí que transmite el uso, goce y disposición de una cosa y la donataria, pues únicamente pues tiene la carga de aceptar o repudiar dicha donación. También podríamos hablar del contrato de comodato, en la cual el comodatario, el comodante, perdón, cede el uso y goce temporal de una cosa de forma gratuita y la otra, la única carga que tiene es pues conservar la cosa y regresarla cuando en su momento se hubiese fijado por las partes. Muy bien, continuamos con nuestro análisis y ahora revisamos el siguiente punto. Contratos conmutativos. Los contratos conmutativos, las prestaciones que se realizan las partes, se van a acordar desde el momento que se celebra. Esto implica que esta prestación es cierta desde el momento que se celebra el acto jurídico. Muy bien, mientras que los aleatorios, la prestación va a depender de un acontecimiento futuro que es incierto.
no sabemos si el mismo no se va a producir, porque de ese acontecimiento futuro, pues depende la ganancia o pérdida. Por ejemplo, en el contrato de juego y apuesta, tenemos que esta persona va al casino y apuesta a favor de un resultado deportivo. Esta empresa pagará dicha apuesta en el caso que se dé el supuesto que ha suscrito este cliente. Si no se da ese supuesto, pues evidentemente no se va a materializar la prestación que en su momento pues hubiese pactado, porque está sujeto a este acontecimiento futuro de realización incierta. Para la entrega del objeto vamos a tener otro elemento muy importante, perdón, otro tipo de contrato, vamos a hablar de los contratos atípicos. Bien, son aquellos que se encuentran debidamente reglamentados en la ley, como por ejemplo contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de permuta, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contratos, por ejemplo, de crédito, hipoteca, fianza, etcétera, etcétera. Los contratos atípicos no son los que no se encuentran regulados en la ley, pero que sin embargo van a sujetarse a la regla de los contratos y a la voluntad de las partes que lo están suscribiendo. Muy bien, perfecto. Tenemos también otros contratos como son los contratos principales. Son aquellos que no necesitan de otro para su existencia. Estos contratos dependen de sí mismos. Los contratos accesorios son los que necesitan de un contrato principal para extinguir. Y si se cumple con el contrato principal, pues bueno, evidentemente se extingue este último. Por ejemplo, un contrato principal podría ser el mutuo. El contrato de mutuo es un contrato por el cual el mutuante cede al mutuatario de forma, vamos a ver, que le transmite el uso, goce y disposición de bienes fungibles y el mutuatario se obliga a regresarlos en el tiempo que hubiesen pactado con los intereses que hubieran fijado. En este caso se puede fijar un contrato de garantía para garantizar que el mutuatario va a pagar dicho contrato, va a cumplir con dicha obligación. Esa garantía se puede pactar en una prenda o incluso también en una hipoteca. El contrato de prenda e hipoteca como contratos de garantía, pues versan principalmente sobre el tema de que son accesorios, porque solamente se constituyen para garantizar el cumplimiento de la obligación principal, que es el contrato de mutuo. Muy bien. Tenemos los contratos instantáneos. Estos contratos son los que surten efectos en un solo momento. Por ejemplo, una compraventa lisa y llana. El vendedor transmite el dominio de una cosa y la parte compradora paga por dicha transmisión. Se acabó, lisa y llana. Tenemos, por ejemplo, el contrato de tracto sucesivo, en la cual los efectos de este contrato se van a prolongar en el transcurso del tiempo. Es decir, por ejemplo, contrato de compra-venta a plazo. El vendedor transmite el dominio de una cosa, ¿sale? Y se fija un plazo para que la parte compradora termine de liquidar dicho contrato. Entonces, durante la vigencia de este contrato, hablamos del denominado tracto sucesivo, que va a requerir de cierta temporalidad para su respectiva ejecución. Muy bien. Tenemos también otro tipo de contratos como son los contratos formales.
Estos contratos formales deben de cubrir los requisitos que marca la ley para que surtan sus efectos. Es muy importante que se materialice ese tipo de contratos. Los contratos consensuales se van a perfeccionar solamente con el acuerdo de voluntades de las partes que están interviniendo. En los contratos reales, vamos a verificar que se requiere la entrega de la cosa para que dichos contratos se perfeccionen. Muy bien, muy bien. Ok. La estructura que tiene un contrato, vamos a verificar estas partes que van a integrar. Tenemos las partes del contrato, las partes que lo suscriben, las partes que están celebrando el acto jurídico. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar que las partes son en una compra-venta. Tenemos a la parte vendedora, que es la que transmite el dominio de la cosa, y la parte compradora, que se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por dicha transmisión. Tenemos este preámbulo que también vamos a conocer como el cuerpo sustantivo del contrato, en la cual nosotros vamos a encontrar elementos muy importantes como las partes se van a identificar, cuándo se está celebrando el contrato, quiénes lo van a suscribir, se encuentran representados, cuál es el objeto materia de este contrato y bueno, también si es necesario una identificación geográfica en el caso de tratarse de bienes inmuebles. Después tenemos otro apartado muy importante dentro de los contratos, que son las declaraciones o también conocemos como la parte expositiva, donde se señalan los antecedentes. En esta parte vamos a destacar hechos y antecedentes que son relevantes para este contrato y además se puede establecer cláusulas que establezcan el significado de los principales conceptos que se van a tratar dentro de este contrato. Después tenemos un cuerpo normativo de nuestro contrato que son las cláusulas, incluyendo algunas cláusulas que son las esenciales, que son los requisitos de existencia del acto jurídico, las naturales que se van a tener por puestas, aunque no se hubiesen establecido, y también tenemos las accidentales, las cuales llegan por un acuerdo de voluntad de las partes. Si no se establecen, entonces se tienen por no puestas. Por ejemplo, dentro de las accidentales podemos destacar las cláusulas penales, en las cuales se van a fijar, pues de alguna manera, alguna contraprestación adicional en caso de que las partes no cumplan con lo que se hubiese establecido. Tenemos las cláusulas también llamadas arbitrales, en las cuales van a fijar compromiso de que si surge un conflicto hacia futuro, pues bueno, va a resolverse por conducto de un laudo arbitral. Y la de no responsabilidad, que pretenden eliminar alguna responsabilidad si se materializa un supuesto que se prevé dentro del contrato. Muy bien. Normalmente vamos a encontrar que así tenemos distribuido nuestro contrato. Vemos que tenemos varios supuestos que son importantes que analicemos. En primer lugar, vemos un preámbulo. Vemos que nuestro contrato se trata de un contrato de donación. Destacamos la ciudad en la cual se está celebrando, la fecha en la cual se está celebrando dicho contrato. En este caso, se está celebrando ante un notario público. Las partes están formalizando este contrato de donación. Tenemos que comparece la parte donante, fulanito de tal, y la parte donataria, fulanita de tal. El donante se encuentra representado y la parte donataria también se encuentra representada. Muy bien. Bien, pasamos a las declaraciones o los antecedentes. En este caso se destaca, pues bajo qué número de instrumento se adquirió dicho inmueble.
Bien, aquí vamos a desarrollarlo. Se establece sus linderos y colindancias y demás datos que son importantes para este contrato que se está suscribiendo. Muy bien. Destacamos también, estimados amigos, un clausulado en la cual vamos a destacar quienes están compareciendo en, que son más que nada el cuerpo normativo del contrato que estamos suscribiendo. Es las obligaciones y derechos que las partes están fijando dentro de este contrato. Muy bien. También vemos después del clausulado que podemos establecer un capítulo en particular para acreditar la personalidad de los que intervienen en representación. Agregaremos el instrumento en la cual se faculta para representar a las partes y bueno, también destacamos aquí el caso de la aceptación del contrato, en la cual queda acreditada la voluntad de las partes de producir consecuencias de derecho en este tipo de contratos. Muy bien, vamos a revisar, estimados amigos, que existen los contratos que se encuentran regulados por nuestro Código Civil, que es importante su análisis. Por ejemplo, destacamos en primer lugar los contratos preparatorios. Estos contratos tienen como consecuencia prefigurar, asegurar, perfilar la celebración de un contrato futuro. Aquí destacamos el contrato de promesa, en la cual vamos a tener nosotros que una o ambas partes se comprometen a celebrar en un determinado tiempo un contrato principal. Muy bien, vamos a verificar que estos contratos pueden ser de la siguiente naturaleza. Ahí voy. Contratos de promesa. Pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Los contratos unilaterales serían, por ejemplo, la promesa de compra, la promesa de venta, porque una de las partes se compromete a comprar, una de las partes se compromete a vender, pero es un acuerdo unilateral. La promesa de compra-venta sería bilateral, porque aquí sí tenemos el acuerdo de voluntades para comprometerse a dentro de determinado tiempo celebrar un contrato futuro. Este es el ejemplo de los contratos de promesa dentro de esta clasificación que estamos analizando. Tenemos contratos traslativos de dominio en las cuales uno de los contrayentes se obliga a entregar una cosa determinada y otro se obliga a pagar cierta cantidad de dinero o signo que lo represente. Algunas de las características de estos contratos, no de todos, es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, etcétera, etcétera. Destacamos, por ejemplo, en primer lugar, el contrato de compra-venta, la permuta, la donación y el mutuo. Empezamos con la compra-venta. En este contrato de compra-venta tenemos las siguientes características. Tenemos que el objeto principal es la transmisión del dominio de una cosa. Cuando hablamos del dominio, hablamos de el uso, del goce y la disposición. Muy bien. Todo lo que un bien nos pueda proporcionar. Muy bien. Ok. Tenemos dos partes. Tenemos la parte vendedora que transmite este dominio de la cosa y tenemos la parte compradora que se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por dicha transmisión. Y a su vez el vendedor se obliga a entregar la cosa. Muy bien, perfecto.
Este es el contrato de compraventa y las partes que intervienen. Vendedora que transmite el dominio, compradora que paga por la transmisión de dicho dominio. Tenemos otro contrato dentro de esta clasificación, como es el contrato de permuta. En este contrato, una parte transmite la propiedad de una cosa y la otra se obliga también a transferirle la propiedad de una cosa. Entonces tenemos dos partes permutantes. Esta se obliga a transmitir el dominio de una cosa y esta otra parte se obliga a su vez a transmitir el dominio de una cosa. Normalmente se trata de este tipo de contratos en la cual se transmiten respectivamente el dominio de una cosa, la propiedad. Puede haber una contraprestación en el caso de que alguna de esas cosas que van a ser objeto de transmisión tenga un mayor valor. Muy bien, perfecto. Vámonos a otro contrato. Contrato de donación. En este contrato vamos a tener que intervienen dos partes. Una parte llamada donante que transmite de manera gratuita el dominio de una cosa a otra persona que vamos a llamar donatario, cuya única carga es aceptar o rechazar el dominio de dicha cosa. Recuerden que esta transmisión tiene que ser en vida del donante. Muy bien. Pasamos a otro tipo de contratos. En este caso vamos a destacar el contrato de mutuo. En este contrato vamos a tener dos partes también. Una persona llamada mutuante que transmite el dominio de determinados bienes fungibles. ¿Qué significa esto? Estos bienes fungibles pueden ser sustituidos por otros de su misma especie, de su misma calidad, de su mismo género, de su mismo número. Y el mutuatario se obliga a devolver otro tanto de la misma especie, de la misma calidad, del mismo número. Por supuesto que las partes pueden fijar un interés en dicho contrato. Muy bien, perfecto. Espero que ese tema hubiese quedado comprendido para las partes. Vamos a continuar. Ya vimos entonces los contratos traslativos de dominio, la compra-venta, la permuta, la donación, el mutuo. Ahora vamos a pasar a los contratos traslativos de uso y disfrute. Estos contratos verificamos lo siguiente. No se transmiten los derechos inherentes a las cosas. Únicamente se permite el uso momentáneo de ellas mediante el pago de una renta como arrendamiento o sin pago como en el caso del comodato. A grosso modo mencionamos arrendamiento, subarrendamiento y comodato. Vamos a ver el primero, el arrendamiento. Vamos a ver. En el arrendamiento tenemos dos partes, el arrendador y tenemos el arrendatario. El arrendador se obliga a transmitir el uso y goce momentáneo de una cosa y la parte arrendataria se obliga por ese uso y goce a pagar una renta. Muy bien, en el precio que las partes hubiesen fijado. Vean, en el caso del subarrendamiento, vamos a tener lo siguiente. Es importante el acuerdo de voluntades. A celebra un contrato de arrendamiento con B. Y a su vez, en ese contrato se pacta el tema de un subarrendamiento, en la cual B lo puede subarrendar a un tercero.
En este caso es muy importante que dicha figura se encuentra reconocida porque hay un acuerdo de voluntades de las partes para que dicho acto se pueda materializar. C, se obliga a pagar la renta a B y a su vez B entrega cuentas a A como titular del bien. Perfecto. Vámonos a otro contrato dentro de esta clasificación. El contrato de comodato, en la cual también, como en todos los demás contratos que hemos revisado, tenemos dos partes. Una figura llamada comodante que se obliga a conceder el uso y cosa de una cosa no fungible, es decir, que no puede ser sustituida por otra, ¿sale? A otra persona que vamos a llamar nosotros con el nombre de comodatario. Esta persona llamada comodatario se obliga a restituir la cosa prestada. Destacamos que la cesión de esta cosa no fungible es gratuita. Muy bien, para que lo distingamos con el arrendamiento. Entonces, recordemos, el comodato es gratuito. Muy bien, perfecto. Vámonos con otro tipo de contratos. Tenemos los contratos de prestación de servicios, en la cual una persona, normalmente un profesional en alguna área, presta un servicio y la otra persona llamada cliente se obliga a pagar por la prestación de dichos servicios. Algunos contratos que se regulan dentro de este tipo de contratos que regula el Código Civil, tenemos el contrato de depósito, el de mandato, el de servicios profesionales, obras a precio alzado, transporte y hospedaje. Vamos a empezar con el contrato de depósito. Muy bien. Ok, empecemos. En el contrato de depósito encontramos lo siguiente. Ahí va. Una parte, vamos a llamarla nosotros como depositario. Esta persona se obliga a custodiar una cosa mueble o inmueble y que otra persona llamada depositante, esta es la persona depositante, le confía y lo va a restituir cuando éste lo pida. Cabe mencionar que por esta custodia se puede pactar el pago de un honorario. Entonces recordemos, el depositario se obliga a custodiar, a guardar, a almacenar la cosa mueble o inmueble. Y el depositante la va a requerir, pero hay que pagar un respectivo honorario si así las partes lo hubiesen fijado. Muy bien. Tenemos contrato, atentos por favor, de mandato. A través de este contrato, tenemos una parte que vamos a llamar mandatario. Aquí la tenemos, mandatario. Esta persona se obliga a realizar, se obliga a ejecutar por cuenta de la otra persona llamada mandante actos jurídicos que éste le hubiese encomendado. Muy bien, actúa en nombre y representación de los bienes del mandante. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, tenemos contrato de servicios profesionales. En este contrato vamos a tener que una persona aquí llamada profesionista, llamada profesor, llamada investigador, llamada científico, se obliga a realizar para otra persona a la cual vamos a llamar cliente principalmente un trabajo.
un trabajo que requiere preparación técnica, artística, científica, contar con un título profesional. Este presta ese servicio y este cliente que vemos acá, pues se obliga a pagar un honorario por dicho servicio técnico, científico, artístico, profesional. Muy bien, perfecto. Tenemos contratos de obra a precio alzado. En este tipo de contrato vamos a tener las siguientes partes. Atentos. Tenemos por una parte, aquí la destacamos, a la empresa, al empresario, a la persona moral o persona física que se obliga a ejecutar una obra que le encomienda esta otra persona que vamos a llamar dueño, que vamos a llamar propietario, que vamos a llamar cliente, que a su vez, por esta obra que realiza, se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero. Muy bien, perfecto. Tenemos también dentro de esta categoría de contratos de prestación de servicio el contrato de transporte. Otra vez, dos partes intervienen. Por una parte, vamos a llamar al porteador, al transportista, que se obliga. Entonces, ¿cómo le llamamos porteador? También le podemos llamar transportista. Se obliga a trasladar por tierra, por agua, por aire, mercaderías, personas, animales u otros objetos, mediante el pago de una remuneración por conducto de la otra persona, que en el caso de que se carguen mercancías, animales u otros objetos, vamos a llamar con el nombre de cargador. Si lo que se traslada es ella, vamos a llamarle viajero o pasajero. Muy bien, perfecto. Muy bien. Es importante señalar que el transportista debe de llegar a su destino y es muy importante que no puede interrumpir el servicio. Tiene que concluirlo. Y el pasajero, el viajero cargador, se obliga a pagar una remuneración por este servicio que se le está prestando. Tenemos otro contrato, que es el contrato de hospedaje. En este contrato destacamos lo siguiente. Tenemos a una persona, aquí la vemos, que vamos a llamar hotelero, hostelero, hospedero, hospedante, albergador, posadero, gerente del hotel, etcétera, etcétera. Y a otra persona que vamos a llamar como huésped, viajero, hospedado. Este hostelero, gerente, albergador y demás se obliga a dar alojamiento, alimentos u otros servicios que hubiesen pactado. Y esta persona llamada huésped, llamada viajero, hospedado, cliente, se obliga a pagar una retribución por el servicio que se ha prestado. Muy bien, perfecto. Continuamos con otro tipo de contratos. Atentos, por favor. Muy bien. Tenemos los contratos de realización de un fin común. Dos o más personas reúnen sus esfuerzos para que de manera no transitoria, pues cumplan con un fin que es lícito, posible y que en algunos casos tiene carácter o no preponderantemente económico. Muy bien, algunos de los contratos que vamos a encontrar aquí son los contratos de asociación, de sociedad, de aparcería agrícola, de aparcería de ganados. Bien, vamos a empezar entonces a analizar este tipo de contratos porque lo importante es
que un grupo de personas físicas o personas morales, como los vemos acá, tienen un propósito muy particular. Aquí tenemos a las siguientes personas. Estas deciden unir su patrimonio para que de forma no transitoria, sino en la medida que sea posible permanente, dé nacimiento a una persona moral, para que con instancia unitaria, esta persona moral pues tenga derechos y a su vez obligaciones. Muy bien, perfecto. Empezamos con los primero de los contratos que vamos a revisar en esta clasificación. Analizamos los contratos de asociación. Bien, ahí va. Reiteramos. Dos o más personas unen sus esfuerzos, sus recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin. Ese fin es común, ese fin es lícito, ese fin es posible y que no tiene un carácter preponderantemente económico. Por supuesto que obtiene recursos, pero no es la finalidad. Su finalidad fue con cuestiones académicas, cuestiones científicas, cuestiones literarias, cuestiones de beneficencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, tenemos otro contrato. Bueno, normalmente aquí este tipo de contrato implica la formación de una persona moral llamada asociación civil. Muy bien. Ok. Continuamos con otro tipo de contrato dentro de esta clasificación. Los contratos de sociedad. ¿Cuáles son estos? Vamos a verlo. En los contratos de sociedad, otra vez, dos o más personas reúnen sus esfuerzos para que de manera no meramente transitoria, cumpliendo un fin lícito, un fin posible, un fin común, pero en este caso ya hay una finalidad económica. Ya hasta cierto punto ya tienen un interés económico, pero este interés económico no constituye una especulación comercial. Hablamos de las empresas que se van a formar bajo la modalidad de sociedad civil. Tanto la sociedad civil como la asociación civil hay que registrarlas en el registro público de personas morales. Muy bien, perfecto. Siguiente contrato asociativo. Tenemos los contratos de parcería agrícola, en la cual vamos a tener las siguientes características. Una persona, vamos a llamarla propietario o dueño, concede a otra persona llamada aparcero, ¿sale? Para que sobre un predio rústico, atentos, hablamos de un predio rústico. Sobre ese predio, el aparcero lo cultive, lo trabaje, lo produzca. De los beneficios que se susciten sobre este predio rústico, van a repartirse los frutos las partes. Muy bien. Lo que hubiesen convenido, ¿vale? Normalmente, de preferencia, hablamos de una partición equivalente. De alguna manera también podemos encontrar que la partición para el aparcero no podrá ser menor del 45%.
10%. Este es el contrato de aparcería agrícola. Pasamos al contrato llamada aparcería de ganados. En este contrato de aparcería de ganados vamos a tener las siguientes características. Una persona llamada el dueño, llamada el propietario, da a otra cierto número de animales al aparcero. Este los va a cuidar, los va a alimentar, los va a reproducir, en algunos casos los va a sacrificar y de esta explotación de los animales van a repartirse las ganancias entre las partes, entre el dueño y entre el aparcero. Muy bien. Vamos a otra clasificación. Tenemos los contratos aleatorios. Es un acuerdo, es un convenio recíproco cuyos efectos de pérdidas y ganancias, pues de alguna manera dependen de un suceso incierto, de un acontecimiento futuro que no sabemos si el mismo se producirá o no. En este caso podemos mencionar los siguientes contratos. Contratos de juego y apuesta, de renta vitalicia y el de compra de esperanza. Empezamos con el primero de ellos, el contrato de juego y apuesta. Muy bien. En este contrato, el beneficio pérdida de las partes depende de un resultado adverso que de alguna manera no está en el dominio del hecho que ellos tengan. Entonces aquí vemos que una persona llamada cliente, llamada apostador, la otra es una empresa que presta este tipo de servicios de juego y apuesta, funcionan como un casino que se encuentra debidamente constituidos. Esta persona apuesta a favor de un resultado deportivo. Si el resultado bajo el cual él puso sus esperanzas se suscita, entonces la empresa se obliga a pagar, pues porque el resultado se suscitó, se dio. Ese acontecimiento futuro se materializó. De no ser el caso, pues bueno, entonces este cliente pues va a tener las pérdidas en relación a este tipo de contratos. Muy bien. Vámonos a otro de estos contratos. El contrato de renta vitalicia. Este contrato se va a suscitar en el siguiente caso. Ahí va. Una persona, aquí la tenemos, llamada deudor, va a periódicamente pagar a otra persona a la cual vamos a llamar con el nombre de acreedor una pensión en dinero o en bienes fungibles durante la vida de este acreedor o de otras personas que hubiesen fijado dentro del contrato. Muy bien. A cambio de esta entrega periódica que realiza este deudor durante la vida de esta persona, pues se le transmitirá el dominio de determinados bienes muebles o inmuebles. Ese es el objeto principal de este contrato. Esa prestación lo va a convertir en un futuro en propietario. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es aleatorio? Porque está sujeto a la vida física de esta persona o de terceras personas que se hubiesen fijado dentro del contrato. Bien, vámonos a otra clasificación, a otro tipo de contratos aleatorios. El contrato de compra de esperanza. En el contrato de compra de esperanza tenemos al vendedor y tenemos al comprador.
En este caso en particular, vamos a verificar que uno de los, en este caso el comprador, adquiere una cosa determinada, los frutos que produzca una cosa hacia futuro, ¿sale? Y en caso de que no llegase a darse estos frutos, pues bueno, el comprador asume los riesgos de que estos no lleguen a existir. Bien, perfecto. Aquí tenemos el caso de que este tiene hectáreas de campo de cultivo y esta persona le encarga la cosecha de tantas hectáreas de campo de agave. El agave se va a producir en cierto tiempo. Si por alguna causa de la naturaleza no se diera la cosecha, pues bueno, esta persona asume ese riesgo. Por eso es una compra de esperanza. Muy bien. Siguiente clasificación. Contratos de garantía. Estos contratos son contratos accesorios, dependen de un contrato principal. Muy bien, su prestación es accesoria y en caso de que no se cumpla con la prestación principal, pues se hacen efectivos este tipo de contratos. Dentro de esta clasificación, mencionamos los contratos de fianza, de prenda y de hipoteca. Por ejemplo, en la fianza, vamos a destacar lo siguiente. Atentos, por favor. Muy bien. Contrato de fianza. Tenemos una parte a la cual vamos a llamar acreedor. Tenemos otra parte que es el deudor. En caso de que este deudor no pueda cumplir con su obligación, vamos a tener un fiador. Esta persona se compromete a pagar en caso de incumplimiento de el deudor una cantidad equivalente o inferior según lo hubiesen establecido en este contrato. Es accesorio, es de garantía porque depende de que el deudor no cumpla con su obligación. Muy bien. Tenemos también el contrato de prenda. En el contrato de prenda vamos a tener lo siguiente. Atentos. Tenemos a un acreedor, tenemos a un deudor. Muy bien. El deudor entrega al acreedor bienes muebles, enajenables y determinados que garantizan el cumplimiento de una obligación principal. ¿Sale? Si no se cumple con esa obligación principal, con ese préstamo, con ese mutuo, entonces el acreedor sobre esos bienes que se entregaron podrá venderlos, podrá rematarlos para que se cumpla, para que se garantice el crédito principal que se hubiese celebrado. En el caso de que esta persona pague el crédito, entonces el acreedor se obliga a devolver las cosas que hubiesen dejado en prenda. Muy bien. Vámonos con el siguiente contrato de garantía. Y hablamos de la hipoteca. En la hipoteca también tenemos a nuestro deudor y tenemos a nuestro acreedor. En este contrato, el deudor pide un crédito, pide un préstamo, pide determinada prestación al acreedor para garantizar el cumplimiento de la obligación. Este va a gravar principalmente un bien inmueble,
de su propiedad. En caso, recuerden, aquí no hay una transmisión, no hay una entrega, más bien dicho, no hay una entrega de este bien. La posesión, la propiedad la sigue conservando este deudor, pero en caso de incumplimiento, el acreedor puede hacer efectivo el gravamen que se constituyó sobre este inmueble. Y en este supuesto iniciará un juicio especial hipotecario para que de la venta y el remate de este bien se garantice el cumplimiento de la obligación. En el caso de que se hubiese cumplido cabalmente con la obligación, pues bueno, la hipoteca constituida sobre ese bien inmueble será liberada. Muy bien. Por eso es tan importante que este contrato se inscriba en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros. Bien, continuamos con la última clasificación de contratos. Ahora hablamos de contratos que previenen controversias. En este caso, vamos a ver que las partes se van a hacer recíprocas concesiones y con eso terminan una controversia presente o evitan una controversia futura, como en el caso de contrato de transacción. Aquí, por ejemplo, hay un conflicto entre las partes. Ambas se hacen concesiones recíprocas para que de alguna manera sobre esas concesiones recíprocas lleguen a un acuerdo y eviten un conflicto, ese conflicto sea resuelto y no tengan la necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional para dirimir la controversia. Muy bien. Ok. Ya hemos concluido con el estudio de los contratos como una de las fuentes principales de las obligaciones y analizamos los principales contratos que regula el Código Civil. Vamos a continuar ahora hablando de otra de las fuentes de las obligaciones, como es la declaración unilateral de la voluntad. En este caso definimos como que un sujeto exterioriza su voluntad con el propósito de quedar obligado a dicha prestación. Entre los principales elementos de la declaración unilateral de la voluntad, podemos destacar lo siguiente. Por ejemplo, la oferta al público. Es una declaración en la cual una persona ofrece al público un determinado bien u objeto conforme a las condiciones que se hubiesen fijado dentro de el ofrecimiento. Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos que este comerciante pone su tienda todo al 50%. Y cuando esta persona, su clienta, llega a la tienda y ve esta oferta, pues lo que tiene que hacer este ofertante es respetar la condición que él mismo hubiese fijado para con terceros. Tenemos también, por ejemplo, la promesa de recompensa. En este caso vemos lo siguiente. Atentos, por favor. Por anuncios hechos al público, se compromete a una prestación a quien cumpla, a quien lleve a cabo determinada condición, desempeñe determinado servicio, este sujeto va a contraer la obligación de cumplir con lo que hubiese prometido. Pongo un ejemplo para que quede muy claro. A este sujeto olvidó un bien, olvidó un maletín en una unidad, en un taxi. Dice que a quien entregue este maletín, a quien entregue estos documentos, le va a dar una recompensa de 10,000 pesos. Tiene un interés en recuperar estos objetos. En este supuesto, esta persona encuentra ese maletín con los documentos que tiene dentro. Al momento de que se cumpla con esa condición, de que se cumpla con ese servicio, este
queda obligado a pagar los 10,000 pesos derivados de la promesa de recompensa. Muy bien, perfecto. Continuamos. Tenemos también dentro de la declaración unilateral el concurso con promesa de recompensa. Se va a otorgar un premio a la persona que reúna ciertas cualidades, que cumpla con la condición, que cumpla con el servicio. Este concurso puede ser calificado por el mismo ofertante o también se puede establecer un jurado para que califique el desempeño de las personas que intervienen. En este caso, si esta persona cumple con la condición, cumple con la prestación, cumple con las cualidades que solicitan, pues se debe pagar la recompensa que se hubiese pactado. Muy bien, perfecto. Estipulación a favor de un tercero. Muy bien. Hace para adquirir, esto se hace por escrito, salvo pacto en contrario. Este tercero tiene derecho a exigir del promitente la prestación a la que se obligó. Por ejemplo, vámonos a un contrato de fideicomiso educativo. Esta persona celebra un contrato con esta empresa, con esta institución fiduciaria, le entrega la administración de ciertos recursos para que en el caso de que él no esté o no pueda, porque no tenga la capacidad cognitiva, pues esta empresa fiduciaria realice una contraprestación para el hijo de esta persona y bueno, en este caso cumpla con otorgar una beca para sus recursos, para sus estudios posteriores a la fecha en que no pueda, pues en este caso el fideicomitente, pues otorgar, dar este beneficio. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bien, estimados amigos, vámonos entonces a otra de las fuentes de las obligaciones, el llamado enriquecimiento ilegítimo o también enriquecimiento sin causa. Al que se enriqueciere sin causa, en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo en medida de su empobrecimiento y en la medida que éste se hubiese enriquecido. Todo esto se va a suscitar a través de la llamada acción de indemnización. Entonces, por ejemplo, aquí podemos destacar, por ejemplo, que este servidor público tiene un ingreso por 15,000 pesos. Sin embargo, lo que esta persona eroga, lo que esta persona gasta, son ingresos por 50,000 pesos. Entonces, no pudiese acreditar el erario público de dónde viene ese superávit de 35,000 pesos, que no se puede acreditar. Esto sería un tema de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa. También tenemos otra modalidad importante dentro de esta obligación. Por ejemplo, el tema de pago de lo indebido. Se gestionó, se cambió del patrimonio de una persona a otra, pero este desplazamiento no se encuentra justificado. Esta persona que no lo puede justificar tiene la obligación de regresarlo y si no lo hace de forma voluntaria, pues se puede iniciar una acción de indemnización. Veamos el ejemplo. A le tenía que pagar sus honorarios a B. Se equivoca de cuenta y le transfiere a C. C no puede justificar por qué recibe dichos honorarios y tendría que regresar la cantidad que indebidamente se pagó a la cuenta de A para que a su vez haga el pago correspondiente a B. De no ser el caso, A va a iniciar una acción de indemnización y bueno, C se obliga a restituir esta contraprestación. Muy bien. Continuando con las obligaciones, vemos ahora el tema de
La gestión de negocios. Una persona espontáneamente y sin mandato realiza actos concernientes al patrimonio de un tercero. Esta gestión tiene que ser útil, actuar sin mandato y en relevancia de un asunto ajeno. Atentos, veamos algún ejemplo. Esta persona se encuentra de viaje. Es el propietario, es el titular de dicho bien. Este es su vecino. Se percata que la autoridad va a causar una afectación, un gravamen a la propiedad de esta persona. Y este decide intervenir para evitar que dicha situación ocurra. Actuó sin mandato, actuó de forma espontánea, pero sin embargo fue útil para el patrimonio de esa tercera persona. Tiene derecho a pedirle a este propietario por lo menos se le retribuya lo que en su caso invirtió. Por lo menos. Muy bien. Bien. Tenemos otra fuente de las obligaciones con el hecho ilícito. Relación de causalidad entre el hecho y el daño causado. Aunque no hubo una intención, se produjo una afectación. Y en esa medida, pues bueno, vamos a hablar de el hecho jurídico, lo que va a orillar a el pago de daños y perjuicios como consecuencia de dicha afectación, de dicho daño al patrimonio de una persona. En el caso de que no hubiese una intención, hablamos de culpa porque hablamos de un elemento de antijuridicidad. En el caso de que haya un propósito, hablamos de negligencia. El daño que se provoca es material cuando es susceptible de valoración económica y es moral cuando se afecta la emoción, cuando se afecta la dignidad, cuando se afecta los valores de una persona. El perjuicio es lo que lícitamente dejó de percibir una persona como consecuencia del incumplimiento, perdón, de una obligación. Muy bien. Estimados amigos, pues bueno, con esto cerramos esta unidad. Analizamos la clasificación de los contratos. Revisamos que existe diversas clasificaciones y diversos contratos que regula el Código Civil. Es un elemento muy importante para todo abogado que conozca estas características que hemos estudiado con antelación. Recuerden que revisamos una clasificación muy importante en relación a los contratos bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, instantáneos, de tracto sucesivo, consensuales, formales, solemnes, nominados, innominados, etcétera, etcétera. Revisamos la estructura que tiene un contrato, ¿sale? Hablamos de su título, de su cuerpo sustantivo, hablamos también de sus antecedentes, del cuerpo normativo, cláusulas, de la aceptación, etcétera, etcétera. Revisamos los distintos contratos que regula el Código Civil, estudiando, por ejemplo, los contratos preparatorios, como por ejemplo los contratos de promesa. Hablamos de los traslativos de dominio, en la cual estudiamos la compraventa, la permuta, la donación, el mutuo. Analizamos también otra clasificación como los contratos traslativos de uso y disfrute. Hablamos del arrendamiento, del subarrendamiento y del comodato.
También revisamos los contratos de prestación de servicio, como es el caso del contrato de depósito, el contrato de mandato, el contrato de servicios profesionales, el contrato de obras a precio alzado, el contrato de transporte, el contrato de hospedaje. Muy bien, revisamos también los contratos de realización de un fin común, como en el caso de asociación, sociedad, a parcería agrícola y a parcería de ganados. También, estimados amigos, revisamos otro tipo de contratos como son los contratos aleatorios con el juego y apuesta, la renta vitalicia y la compra de esperanza. Estudiamos los contratos de garantía como en el caso de la fianza, la prenda y la hipoteca, para concluir con los contratos que previenen o resuelven controversias, como en el caso del contrato de transacción. Hablamos de algunos otros fuentes de las obligaciones, como es la declaración unilateral de la voluntad. Hablamos también del enriquecimiento ilegítimo sin causa, de la gestión de negocios y del hecho ilícito. Estimados alumnos, a nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.